¿Qué tal? Un saludo. En esta ocasión hablaremos de los diodos semiconductores y más específicamente aplicados en serie, ¿ok? Bueno, aquí en esta ocasión justamente iniciamos con esta tablita, la tabla 2.1, que les muestro. Yo creo que es importante mostrarles de qué libro nos estamos basando para explicar el tema, para que ustedes también puedan darle lectura y si bien este video les sirva a modo de un resumen o de lo más elemental que debemos saber acerca de los diodos semiconductores, sobre todo aplicados en serie, pues les sirva también el libro para estudiar, para sus materias de electrónica, más que nada. Les muestro el libro, nada más permítanme, y justamente lo tenemos aquí, ¿ok? Es este libro, yo se los recomiendo bastante si es que lo pueden conseguir en formato PDF o si está dentro de sus posibilidades, en tenerlo en físico, yo creo que sí sería una muy buena compra, ¿ok? Es este libro y es de estos autores, ¿sí? La edición no importa, realmente yo utilizo esta edición porque es la que encontré, vamos a ser sinceros, pero lo importante es que sea de estos autores. Bueno, una vez que mostramos el libro, ya continuamos con nuestro video. Y en esta ocasión les digo, iniciamos con esta tablita que muestran aquí estos autores y que es muy importante. Vemos dos modelos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con modelos? Netamente pues tenemos el diodo semiconductor que podemos irlo a comprar en la tiendita de la esquina realmente, en la tiendita de electrónica más cercana de nosotros. Y lo que más comúnmente vamos a ver, si es que pedimos un diodo, así a secas, lo que nos van a entregar es un diodo de silicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el material más comúnmente utilizado para elaborar estos elementos y que más se utilizan actualmente. Existen diodos de germanio o diodos de otros elementos, de combinaciones de elementos, pero son más difíciles de conseguir realmente y son menos aplicables hoy en día. Bueno, es por eso que estos autores muestran el modelo del diodo de silicio. ¿Qué es lo que va a cambiar si yo no tengo diodo de silicio, si tengo de otro material? Lo que va a cambiar es simplemente el voltaje de umbral. Ojo ahí, ya estamos viendo un concepto. El voltaje de umbral nos referimos a aquel voltaje que tenemos que superar precisamente para que el diodo se encuentre en un estado de encendido, ¿ok? Recordemos aquí, el diodo se encuentra encendido. Vamos a anotarlo por aquí. Y en este estado simplemente se va a encontrar apagado. Ok, todo esto pues claramente es entre comillas, es algo coloquial que se conoce el estado encendido o apagado, ¿no? Solamente tenemos esos dos estados. Vamos a analizar el primero, que netamente pues aquí es el estado apagado, que es esto que estamos subrayando aquí en pantalla. ¿Este estado en qué consiste? Bueno, consiste en dos circunstancias, ya sea que estemos polarizando el diodo a la inversa, es decir, aquí tengamos el menos y aquí el más de nuestro voltaje, ¿sí? Es decir, al revés, que sería esta zona, ojo, de voltaje negativo. Vean la gráfica, el eje X es voltaje, la parte negativa sería esa franja y esta pequeña franja que sí estaríamos polarizándolo adecuadamente, más menos, pero sin superar el voltaje de umbral. Repito, este 0.7 de donde sale, sale del material por el cual fue fabricado nuestro diodo semiconductor. Ahora, cuando se encuentra o cuando estamos justamente aproximándonos a ese voltaje de umbral, piensen en algo como 0.69, algo similar, pues el diodo hará la transición, ¿sí? Y pasará a un estado encendido, ¿ok? En este estado encendido, lo que produce es que permite el paso de la corriente eléctrica. Bueno, ciertamente no lo expliqué del todo bien aquí en el estado apagado. ¿Por qué desearíamos ponerlo así? Porque queremos que el circuito se encuentre abierto, ¿ok? Que no haya corriente eléctrica. ¿Y para qué yo querría algo así? Pues muy fácil. Simplemente yo querría algo así para evitar accidentes, ¿ok? Entonces, una de las aplicaciones que ya estamos viendo aquí del diodo es para seguridad, ¿sí? De modo que evitar cortocircuitos, ¿ok? Bueno, si el diodo yo lo quiero en estado encendido,
lo que vamos a tener aquí es un consumo del voltaje mínimo, pero que tiene que ser considerado. De acuerdo a estos autores, si ustedes le dan lectura al libro, y es justamente lo que estamos explicando aquí, con palabras, bueno, el libro pues obviamente lo menciona en el texto, es que este modelo aproximado es bastante bueno utilizarlo. Recordemos, el modelo real del diodo es una curva, algo así, ¿ok? Una curva exponencial que crece muy, muy rápido, ¿ok? El diodo se puede modelar con un exponencial. Recordemos que es el exponencial, pues simplemente aquel que contiene el número de Euler, ¿sí? El número E. Ahora, existe otro modelo y que no es muy recomendable usarlo. De hecho, los autores lo mencionan. Si ustedes le dan lectura al libro, lo mencionan. Es el modelo ideal, ¿sí? Este modelo ideal, pues realmente es pura perfección, ¿sí? En el cual no necesitamos o no perdemos voltaje, ¿sí? Netamente cuando llegamos al cero, ok, véanlo aquí, pues simplemente nuestro diodo ya se encuentra encendido y nos permite el paso de la corriente eléctrica. Y ojo, sin perder voltaje. Este modelo, pues ciertamente estamos perdiendo mucha información, porque en la vida real sí que vamos a perder el voltaje de umbral, dependiendo del material del diodo. Entonces, ese modelo ideal, pues sí nos ayuda a entender cómo funciona el diodo, que tiene un estado apagado y otro encendido, etcétera. Claro que sí, pero llevado a la práctica, los mismos autores no lo recomiendan, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Vale, aquí lo que tenemos pues es justamente lo que acabamos de explicar, es una red o un circuito, ¿sí? De los más sencillos que nos vamos a encontrar. Tenemos nuestra fuente de alimentación por aquí, conectada a una resistencia, es el circuito de toda la vida con el que iniciamos a aprender electrónica, pero ¿qué sucede si le conectamos un diodo semiconductor? Y justamente obsérvenlo de esta forma, ¿ok? Vean cómo está el símbolo. De hecho está bastante intuitivo y lo vamos a explicar por qué intuitivo, porque justamente aquí vemos una especie de flechita, ¿no? Entonces, sabemos que la corriente eléctrica viaja de menos a más. Listo. Por eso el sentido de la corriente aquí lo dibujamos así, ¿ok? Entonces, si viaja en ese sentido, pues el diodo semiconductor en esta ocasión, ¿sí? Que vemos aquí en pantalla, se encuentra encendido, permitiendo el paso de la corriente eléctrica. Recordemos, cuando está encendido, lo podemos sustituir por precisamente una fuente en corriente directa, ¿ok? Esta fuente en corriente directa está al revés, si ustedes lo notan. ¿Qué es lo que está produciendo? Que está consumiendo voltaje, así de sencillo. Ahora, ¿qué sucede si yo pues desconecto el diodo y lo conecto al revés? ¿Sí? Vean, comparen estas figuras. Ahora está el diodo de silicio conectado al revés. Si se encuentra conectado al revés, pues el diodo está conectado a la inversa, como formalmente se le conoce. Si está conectado a la inversa, pues nuestro circuito se encontrará como un circuito abierto. Y aquí es importante recalcar algo que a lo mejor damos por sentado o que muchos desconocíamos. Si el circuito se encuentra abierto, pues ciertamente la corriente es cero. Eso nos queda claro a todos, ¿ok? O nos debería quedar claro a todos. Sin embargo, algo que no nos queda claro a todos es que en estas terminales que ustedes ven aquí abiertas, vamos a señalarlas, esta de por aquí y esta de por acá, existe un voltaje, ¿ok? A pesar de que se encuentre abierto, el voltaje en esas terminales será el voltaje de la fuente de entrada. Siempre. ¿Que cuál será el voltaje aquí? Bueno, aquí no habrá voltaje. ¿Por qué no hay voltaje? Porque no hay corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica que pasa a través de la resistencia, pues no habrá voltaje. Sencillo. Les digo, a lo mejor para algunos de ustedes será esto muy sencillo, pero es algo que no, de tan sencillo que es, a lo mejor lo damos por obvio y podemos equivocarnos, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a realizar una serie de ejemplos, son 3, tampoco vamos a hacer esto tan largo, lo ideal es que aprendamos esto de los diodos semiconductores con este video bastante bien y después si tenemos más tiempo libre, claro está, pues le demos lectura al libro que ya les recomendé, ¿sí? Vamos a resolver este ejemplo. Nos dice, para la configuración de diodos en serie,
de la figura 2.13, la figura pues ya la copiamos aquí, es esta de este circuito que ven aquí en pantalla, determinar el voltaje del diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente a través de todos los elementos. Ciertamente aquí solo tenemos pues un circuito cerrado, ¿sí? Va a ser relativamente sencillo. ¿Cómo atacamos estos problemas? Muy sencillo, siempre observando primero pues nuestro elemento de interés, que es el diodo, ¿ok? ¿Cuánto es el voltaje que pasa a través del diodo de silicio? Ojo, de silicio, ya lo vimos, es 0.7 volts. Simple, ya tenemos la primera respuesta. Entonces, si pasan 0.7 volts a través de ese diodo, ya podemos aplicar lo que nosotros conocemos como las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Y de esa forma, pues nos quedaría de la siguiente manera, observen, el voltaje en la resistencia, ¿sí? O inclusive si están acostumbrados al revés, lo podemos hacer al revés, no pasa nada, todo debería salir igual realmente. El voltaje de entrada, ¿sí? De la fuente de alimentación E debe ser igual a todas las caídas de voltaje en el circuito, sencillo, a la caída de voltaje en el diodo y debe ser también igual a la caída de voltaje en la resistencia, sumados, obviamente. Sustituimos, así de sencillo. Tenemos por acá 8 volts, es igual al voltaje en el diodo que es 0.7 volts, más el voltaje en la resistencia, que para mí pues ciertamente es desconocido en este ejemplo. Despejamos, así de sencillo, vamos a despejar para acá. El voltaje en la resistencia nos quedaría igual a 7.3 volts, ¿ok? Simplemente despejamos. Ahora, la corriente a través de todo el circuito, vamos a ponerla por aquí, tenemos que recordar algo fundamental en electrónica o en circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm, ¿ok? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si a ustedes se les olvida esta ley de Ohm, existen muchas formas para aprendérsela. Yo de la forma que me aprendí es que el voltaje siempre tiene que ir en el numerador, siempre, ¿ok? Y ya, con eso es bastante sencillo aprendérsela. Aquí sustituimos 7.3 entre 2.2, ¿ok? Kilo ohms. Esto debe ser igual a 3.32 miliamperes, ¿ok? Redondeando cifras, etc. Ojo aquí con los kilo ohms. Si a ustedes se les complica utilizar estos prefijos, yo les recomiendo que lo pongan completo, es decir, 2200 ohms, ¿vale? Y eso ingrésenlo en su calculadora para que no haya problemas con los prefijos. Aquí en electrónica se utilizan mucho los prefijos, kilo, mili, etc. Bueno, eso podría ser una recomendación. Esto sería el primer ejemplo. El siguiente ejemplo sería repetir lo mismo, pero con la corriente invertida, a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a visualizar qué es lo que sucede, vamos a dibujar el circuito aquí, que nos quedaría ciertamente de la siguiente manera, ¿ok? Todo se encuentra igual, excepto el diodo. El diodo lo invertimos, ¿vale? Esa es la idea de este ejercicio. La fuente de alimentación sigue siendo la misma, ¿sí? Y todo el circuito también. Entonces aquí vamos a tener tierra, ¿ok? Por aquí vamos a tener justamente la conexión, ¿ok? Listo, dibujando nuestro circuito. Y aquí tenemos la resistencia. ¿Ok? Bueno, ya ustedes ahí en casa lo estarán dibujando de mejor manera que yo. Pero bueno, se entiende. ¿Cuál es la idea? La idea es que este diodo de silicio ahora está a la inversa. Vamos a borrar esto y vamos a dibujar lo siguiente, un circuito abierto. Listo. Esto era nuestra fuente E. Aquí teníamos más. Aquí teníamos menos. Esto era 8 volts. Aquí teníamos nuestra resistencia. Esta resistencia vale 2.2 kilo ohms. ¿Sí?
Y bueno, pues aquí teníamos una corriente IR, ¿sí? Que ya de inicio, aquí observando el circuito, ya ustedes me podrían decir cuánto vale IR. IR es 0 amperes, ¿ok? No pasa corriente a través de esta red, ¿sí? ¿Por qué? Porque el circuito se encuentra abierto, ¿ok? ¿Cuál es la corriente aquí? ¿Sí? Corriente, digamos, vamos a ponerlo así, a través del diodo, pues es 0, ¿sí? 0 amperes. El circuito se encuentra abierto, aquí no hay riesgo de nada. Sin embargo, lo que observamos es que aquí, en estas terminales, como justamente lo acabamos de explicar, hay un voltaje, ¿sí? ¿Cómo lo demostramos con lo que ya sabemos nosotros? Muy sencillo. El voltaje en la fuente debe ser igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Lo del otro ejercicio, igual. Sin embargo, el voltaje en la resistencia es corriente en la resistencia misma, pues por el valor de la misma, ¿ok? Si la corriente es 0, todo esto es 0 volts, ¿ok? De forma que ya queda demostrado lo siguiente, que si esto es 0, el voltaje en el diodo, ¿sí? O en las terminales abiertas, siempre va a ser el voltaje de entrada, ¿ok? Entonces es un buen ejercicio para demostrar lo que platicamos aquí de forma teórica, ¿listo? Ahora ya como último ejercicio, pues resolvamos lo que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, aquí lo que estoy observando es que le está faltando un dato al problema. Vamos a ponerlo aquí. El voltaje de umbral, sí, vamos a ponerlo aquí, el voltaje del diodo rojo, vamos a ponerlo así. El de umbral es 1.8 volts. Es que aquí estoy observando el libro y nos dice que tenemos que ver la tabla no sé qué, etcétera. Bueno, yo aquí les pongo el dato, ¿sí? Que es lo único que necesitaríamos para poder resolverlo adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos piden calcular el voltaje en la salida, que ojo, aquí ya podríamos poner lo siguiente, el voltaje en la salida es el voltaje de la resistencia, es lo mismo, ¿sí? Ya lo podríamos poner de inicio. Y la corriente a través del diodo, ¿ok? Que también la corriente a través del diodo, vamos a ponerlo por aquí arriba, ya de inicio observando nuestra red, es la misma que la corriente a través de la resistencia, ¿sí? Listo, esos dos datos ya deberíamos verlo de inicio. Antes de resolver nada, ya tenemos que observar eso, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a comenzar a resolver. ¿De qué forma? De la misma manera. El voltaje de entrada, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí como VI, ¿sí? Debe ser igual a todas las caídas de voltaje, al voltaje del diodo de silicio, ¿sí? Más la caída de voltaje en el diodo rojo, o en el diodo LED rojo, no sé cómo ustedes gusten ponerlo, ¿sí? Menos, o perdón, más el voltaje en la resistencia, sencillo, ¿ok? ¿Y esto qué nos da? Esto nos da lo siguiente, que podemos despejar el voltaje en la resistencia porque es el único que desconocemos, ¿ok? De aquí vamos a despejar, sencillo, el voltaje en la resistencia es igual a el voltaje de entrada, 12 volts. ¿Por qué 12? Bueno, pues aquí está, ¿no? 12 volts. Menos el voltaje en el diodo de silicio, ¿cuánto es? 0.7, siempre va a ser 0.7, ¿ok? Si está polarizado correctamente nuestro diodo. Menos el voltaje de umbral del diodo LED rojo, que lo pusimos ahí como dato, es 1.8. Eso viene de tabla, ¿sí? Es una tablita que trae el libro. Esto, pues obviamente sumamos, restamos, hacemos la operación que tengamos que hacer y obtenemos que es igual a 9.5 volts, ¿ok? Listo. Ya el primer dato que nos pedía el ejercicio ya lo tenemos aquí. Ahora nos falta conseguir o calcular la corriente a través del diodo,
que es la misma a través de la resistencia. Vamos a ponerlo aquí. Es la misma que a través de la resistencia. ¿Y cómo se calcula? Pues por ley de Ohm, ¿sí? Bastante sencillo. El voltaje en la resistencia entre el valor de la misma, ¿ok? Esto es igual a ¿qué? Bueno, es igual a 9.5 volts, ¿sí? Siempre hay que poner las unidades, sobre todo aquí en electrónica, entre el valor de la resistencia, que son 680 ohms, ¿ok? ¿Esto a qué es igual? Sacamos nuestras respectivas calculadoras y obtenemos que es igual a 13.97 miliamperes, ¿ok? Subrayamos nuestro resultado y esto sería todo realmente, ¿sí? Simplemente observemos qué es lo que hicimos en este video, qué es lo que aprendimos, lo básico, lo elemental para entender los diodos semiconductores, sobre todo, vean, conectados en serie, ¿ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún paso que a lo mejor no entendiste o que no me supe explicar, ¿sí? También lo puedo explicar de otra manera, déjenlo en los comentarios, ¿sí? Eh, y bueno, creo que sería todo en esta ocasión. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video y nos vemos.